Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom. Este fue el video que el pasado 11 de mayo puso en jaque al gobierno guatemalteco del presidente Álvaro Colom. La presunción de que el abogado Rodrigo Rosenberg había sido asesinado por una venganza política se respiraba en el ambiente. Hoy la investigación del caso podría tomar un inesperado giro con tintes pasionales. Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que entre Rodrigo Rosenberg y Marjorie Musa, quien también fuera ejecutada el 14 de abril junto con su padre, el prominente empresario Khalil Musa, existía algo más que negocios. Son las llamadas telefónicas y los mensajes SMS en los que Rosenberg se dirige a Marjorie como mi princesita divina, mi Marjorie de Rosenberg, y ella le responde una y otra vez como mi príncipe, y alternaba el final de sus mensajes con un te amo. Conoce el videoescándalo de Guatemala, lo que Rosenberg no dijo. Las investigaciones en torno al homicidio del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, un asesinato con el cual se pretendió inculpar al presidente Álvaro Colom, podría dar un vuelco inesperado. Ello al descubrirse que entre Rodrigo Rosenberg y Marjorie Musa, hija del empresario Khalil Musa, ambos ejecutados en un atentado el 14 de abril pasado, existía algo más que una relación de negocios. Reporte Índigo tiene en su poder una copia de las más de 1.500 llamadas entre los teléfonos de Rodrigo Rosenberg, terminaciones 115 y 486, y Marjorie Musa, terminación 471, durante los 2 meses previos al asesinato de la última y su padre. En promedio, se llamaban o se enviaban mensajes de texto SMS unas 25 veces al día. Nada de esto formó parte del famoso mensaje que el abogado guatemalteco dejó grabado poco antes de su muerte y en el que acusaba al mandatario guatemalteco de su premonitorio asesinato. Hoy la Fiscalía General de Guatemala y la CICIG de las Naciones Unidas tendrán que abrir nuevas líneas de investigación que podrían introducir el ingrediente pasional en un asunto que se presumía estrictamente político y de negocios. Los documentos revelan, por ejemplo, que el 14 de abril pasado, fecha del asesinato de Khalil y su hija Marjorie, esta última se comunicó 9 veces con Rosenberg. Las llamadas empezaron a las 6:38 de la mañana, y la última, con una duración de poco más de 5 minutos, la hizo a las 12:34 del mediodía, minutos antes del atentado a balazos que cobró su vida y la de su padre. Por su parte, Rosenberg llamó al teléfono celular de Marjorie Musa 4 veces casi en el mismo lapso. ¿De qué hablaron durante los casi 100 minutos que conversaron en esas 6 horas finales? También parece significativo y seguramente interesante para los investigadores el registro de mensajes de texto SMS recibidos en el teléfono celular de Marjorie entre marzo y abril pasados. Estos dejan al descubierto que entre el abogado Rosenberg y su cliente Marjorie Musa había mucho más que una relación estrictamente profesional. Intercambiaron cientos de mensajes, algunos de los cuales publicamos hoy expresándose amor recíprocamente. Él constantemente se dirige a ella como mi princesita divina, mi Marjorie de Rosenberg. Ella le responde una y otra vez como mi príncipe, y alternaba el final de sus mensajes con un te amo o firmando con las iniciales MR, Marjorie Rosenberg. Corresponderá a las autoridades competentes de Guatemala investigar si la información que hoy publica Reporte Índigo sirve para aportar nuevas líneas de investigación, enriquecer alguna hipótesis, fortalecer el expediente o desechar otra información. Son muchas las preguntas que dejamos en el aire. ¿Por qué Rosenberg mantuvo en secreto la relación sentimental que lo unía a Marjorie Musa? ¿Khalil Musa estaba enterado del affair y en su caso lo aprobaba? ¿Alejandro Hildebrand conocía las relaciones de su esposa Marjorie? ¿Qué hizo Rosenberg los días que siguieron al asesinato de Khalil y Marjorie Musa? Los antecedentes. Los días posteriores al homicidio del abogado Rodrigo Rosenberg estuvieron enmarcados por multitudinarias marchas en la ciudad de Guatemala. La nación se mostraba dividida entre los de arriba y los de abajo. La polarización crecía mientras miles de personas de clase media y alta hacían eco a la acusación que Rosenberg había hecho en su famoso video póstumo, en el que señalaba como responsable de su muerte al presidente Álvaro Colom y exigían su renuncia. Otros miles, visiblemente de origen humilde y muchos procedentes de las zonas rurales del interior del país, se manifestaban en defensa del presidente que eligieron en 2007. Fue entonces cuando el gobierno de Guatemala solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mejor conocida como CICIG, establecida por común acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala, y hasta al FBI de Estados Unidos que participaran en las investigaciones para resolver el caso.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, decidió respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho 3 días después del asesinato de Rosenberg. Y su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, llamó a evitar la polarización entre guatemaltecos. Mucho más allá fue el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien recientemente visitó Guatemala cuando declaró durante una entrevista en CNN que conocía personalmente al presidente Colom y le costaba mucho trabajo creer que él pudiera estar involucrado en algo así. La situación, que se mantuvo álgida y con tensión en las calles durante algunos días, se dio poco a poco, y la investigación ha seguido su curso. Apenas esta semana, una investigación del diario guatemalteco El Periódico reveló que el chofer y guardaespaldas de Rosenberg, Luis Eduardo López Florián, resultó ser el representante legal de al menos 22 empresas. Socio fundador de la compañía Landosa Digital S.A., que constituyó con la ayuda de la abogada Silvia Patricia Sigüenza Morales, asociada del despacho Rosenberg Marzano. Marroquín consiguió detener la licitación nacional e internacional número DGM-001-2009 para la adjudicación de un contrato por 600 millones de quetzales, casi 75 millones de dólares para la elaboración de pasaportes de Guatemala. Llama la atención que el recurso mediante el cual se inconformaron contra la Dirección General de Migración se entregó el 12 de mayo, apenas 2 días después del homicidio de Rosenberg. La compañía perjudicada por el congelamiento de la licitación es Easy Marketing, de la cual es socio el empresario Gregorio Valdés, otro de los personajes señalados por Rosenberg como responsables de su muerte. Martes 14 de abril. El acaudalado industrial Khalil Musa es asesinado tras recibir poco más de media docena de balazos. Su hija Marjorie resulta herida con la esquirla que rebotó de una de las balas y muere a consecuencia de la hemorragia que provocó esta herida. Estos sucesos ocurren un día antes de que el presidente Álvaro Colom presentara su Plan Nacional contra el Crimen y por la Justicia. Jueves 7 de mayo. Mario David García ayuda a Rosenberg a grabar un video donde acusa: si usted está viendo este mensaje es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom. Rosenberg explica que su muerte se debe a que defendió los intereses de sus clientes Khalil Musa y su hija Marjorie, de cuyo asesinato también acusa al presidente Colom sin aportar pruebas de su dicho. Domingo 10 de mayo. Rodrigo Rosenberg es asesinado a balazos cerca de su casa en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Minutos antes había salido a dar un paseo en bicicleta sin la compañía de su guardaespaldas. Lunes 11 de mayo. Luis Mendizábal, exfuncionario de inteligencia, distribuye 150 copias en DVD del video que grabaron Rosenberg y Mario David García. El video pronto se reproduce en YouTube. Martes 12 de mayo. El general Otto Pérez, ex candidato presidencial y secretario general del opositor Partido Patriota, PP, pide la separación de su cargo del presidente Álvaro Colom. Entrevistado por Patricia Janiot en CNN en español, Colom declara su inocencia y advierte que no renunciará al cargo que le confió el voto de la mayoría de los guatemaltecos. Martes 26 de mayo. Otto Pérez denuncia ante la prensa un plan para asesinarlo de un grupo de sicarios encabezado por Juan Ordóñez. Viernes 5 de junio. El testigo José Pérez León entrega a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pruebas de que el diputado Armando Paniagua del PP intentó sobornarlo para que se retractara de sus declaraciones. En estas había dicho que Juan Ordóñez sí pretendía atentar contra Otto Pérez por no haberle pagado lo acordado por la muerte del abogado. Martes 14 de julio. Reporte Índigo publica documentos inéditos que evidencian una relación fuera de lo profesional, extramarital, entre Rodrigo Rosenberg y Marjorie Musa, hija de su acaudalado cliente. Alejandro Hildebrand Aparicio. Según versiones de medios de comunicación guatemaltecos, el esposo de Marjorie Musa y sus 2 hijas salieron del país desde mayo. Se afirmó que habían viajado hacia El Salvador. Trascendió que Hildebrand decidió salir del país como medida de seguridad porque teme por su vida. Marjorie Musa de Hildebrand, hija de Khalil Musa, estaba casada con Alejandro Hildebrand Aparicio, con quien tuvo 2 hijas. Tenía 49 años. Presumiblemente sostenía, desde meses antes de morir asesinada junto con su padre, una relación sentimental secreta con Rodrigo Rosenberg.